Gracias, presidenta. Miren, señores de Vox, cada vez que presentan este tipo de iniciativas en este Parlamento, a mí le voy a decir que me dan que pensar. Porque siempre pienso si es conveniente salir aquí a responderles, a darles pábulo, y si no sería mejor dejarles hablar, porque se descalifican ustedes solos. Esto no es algo que solo nos planteemos aquí, de hecho hay en otros parlamentos donde ya hace tiempo que los que se consideran defensores de los derechos humanos, que los que defienden la igualdad, de los que se consideran demócratas frente a sus políticas de odio, pues deciden ni tan siquiera entrar a responderles. Por eso digo que me sitúan en una situación que nunca sé qué es más conveniente. Lo que pasa que yo soy de las que pienso, y creo que ya me van conociendo, que ninguna agresión sin respuesta. Y esto es una agresión. Es una agresión para las personas trans, pero es una agresión para la sociedad en su conjunto. Porque cada vez que ustedes traen aquí iniciativas para discriminar a una parte de la población, sea en este caso las personas trans, las no binarias, sea como en la iniciativa anterior, los niños y niñas migrantes que están en nuestro país, sea las mujeres, cuando también piden derogar las leyes de igualdad o las de violencia de género, porque claro, usted pretende aquí decir que viene a defender esta mierda, porque no se puede llamar de otra manera, para defender los derechos de las mujeres. Pues mire, a las mujeres feministas de este país nos sobran sus políticas y desde luego nos sobran sus defensas, porque miedo me da el día que sean ustedes los que tengan que defendernos a todas nosotras. Porque realmente ustedes traen aquí, y lo decía al principio y me reitero, y además dicen, en su iniciativa dicen, las políticas woke han tenido nefastas consecuencias para las sociedades donde han tratado de implementarse. Pero ¿saben ustedes lo que son las políticas woke? ¿Saben lo que son? Pues yo creo que ni tienen ni idea de lo que están hablando. Van ustedes utilizando términos, sabrán mucho inglés, pero muy poco, muy poquito del contenido político de una expresión como las políticas woke, que no son otras cosas, y así se define en el diccionario Oxford de 2017, estar conscientes de temas sociales, políticos, en especial el racismo. ¿También quieren ustedes discriminar a las personas de otra raza? Sí, ya lo sé que sí, pero a las claras muchas veces no lo hacen. Dicen ustedes que traen aquí esta iniciativa para defender a las mujeres, nos han dicho, a los niños y a niñas, evidentemente a una parte de ellos, ¿no?, desde su punto de vista, porque no pretenderán ustedes defender aquí a la infancia trans o a las mujeres trans. A esas no, a esas ustedes les dan igual. Porque el problema es cuando ustedes pretenden ampararse en algún caso aislado que pudiera haber ocurrido de abuso de derecho, con cualquier ley, con cualquier normativa que garantice derechos, pueden producirse abusos de derecho. Para eso también está la evolución jurisprudencial que va marcando los contenidos concretos para ese ejercicio de los derechos. Su problema es que ustedes matan moscas a cañonazos, porque yo no digo que no haya en esta ley o que no pueda haber en esta ley algún abuso de derecho como en cualquier otra. El problema de fondo es que ustedes lo que quieren es violentar sistemáticamente los derechos de una parte de la población. Quieren ustedes retrotraernos a una época en la que ustedes eran más felices, una época en la que ustedes nos defendían a las mujeres, nos defendían diciendo si podíamos trabajar o no en función de lo que le interesara a nuestro marido o a nuestro padre. Ustedes nos defendían dejándonos en casa para ocuparnos de la maternidad, con independencia de cuál fuera nuestra voluntad. Ustedes nos defendían considerándonos personas menores de edad y con menos derechos que el resto de la población. Y ahí es donde quieren ustedes volver. Cuando estaba preparando esta iniciativa, me bajaban este triángulo, que lo edita, este en concreto, lo hizo Izquierda Unida, y simboliza todo lo contrario de lo que ustedes simbolizan en este Parlamento. Y es la lucha contra el nazismo, la lucha contra la vulneración de derechos. Porque se habla mucho de cómo se masacraron a los judíos, y se hizo, y es una barbaridad. Pero no se habla tanto de cómo se masacró también por parte del régimen nazi
a los rojos, ¿verdad? Por eso les tatuaban ese triángulo rojo, o a las personas LGTBI, y por eso este triángulo rosa. Le debía regalar uno a usted, a ver si solo poniéndose en la chaqueta le entra un poco el cerebro y le entra un poco la conciencia de reivindicar los derechos de todas y de todos, incluido el de las personas trans. Es una pena que no estuvieran, bueno, no hubieran ni tan siquiera asistido, ¿verdad? Pero es una pena que no estuvieran en la anterior legislatura, donde tuvimos el placer de escuchar a muchísimas personas o a muchas personas expertas en esta materia. Entre ellas, una persona que era un niño trans cuando fue llamado, que cuando ya llegó ya había cumplido los 18 años cuando compareció, y que creo que ninguna de las que estuvimos en aquella comparecencia, ¿verdad, señora Martínez Arregui?, olvidaremos ese relato de todo lo que había pasado antes de esa transición. Y es que a ustedes lo que les hace falta es escuchar mucho más y dejar de decir esta sarta de barbaridades, a ver si por lo menos les entra la vergüenza. Porque le decía que esto es una iniciativa que solo pone el odio por Montera. Digo, como me hablaba de los toros antes, pues lo de la Montera a ustedes les va bien. Y ustedes dicen que esta ley discrimina a la mujer. Y ustedes quieren volver a una situación, obviando cuál es la situación real que se vive en el mundo y en concreto en nuestro país. Un estudio realizado por una sociedad americana, publicada en la revista Academic Pediatrics, señala que casi el 80% de los jóvenes trans tienen riesgo de desarrollar ideas suicidas. Sí. Pero eso a usted le da igual. Esa infancia no le preocupa, ¿verdad, señor Aldán? ¿Por qué no le preocupa? El informe de Estado LGTBI 2024 de la Federación Estatal LGTBI Plus indica que en los últimos 5 años el 40% de esas personas han sufrido algún acto de odio, incluyendo agresiones físicas o sexuales. Se estima que se han producido alrededor de 57.000 agresiones en este periodo, aunque solo el 16,5% de ellas fueran denunciadas. Igual es porque, viéndoles actuar a ustedes, que son autoridad, pues cualquiera se atreve a poner una denuncia por una agresión de este tipo, ¿verdad, señor Aldán? Pues bien, lo que ustedes traen aquí es, intentando poner en una contradicción al Partido Popular, pues eso ha dicho en su intervención, espero que el Partido Popular siga la senda de defender derechos en lugar de defender represión, porque ustedes creen que con eso van a ganar votos, pero se lo decía el señor Ollero esta mañana. Ustedes presumían de hablar de las cosas del comer. No sé en qué punto estará señor Ollero, no he mirado en qué punto de la preocupación de los españoles y de las españolas están las leyes trans, no creo ni que esté numerada. Pero desde luego con políticas como las de Vox, de lo que realmente nos tienen que proteger este Parlamento, de lo que realmente nos tienen que proteger las instituciones democráticas de nuestro país, es de organizaciones políticas de odio, como la que representa Vox en este Parlamento con esta iniciativa. Esta propuesta no viene a hacer otra cosa que disfrazar de sentido común y de protección, decía. Habla de proteger a las mujeres y a los niños y a las niñas. No sé si estamos en el mismo saco. También, como digo, esto de los menores de edad, las mujeres somos de menores de edad. Mire, señor Aldán, soy una mujer feminista prácticamente desde que nací. Me crié por una madre feminista, por una mujer feminista. Y le garantizo que nunca jamás me he sentido violentada, ni amenazada, ni mucho menos borrada por ninguna mujer trans en nuestra sociedad. Porque la identidad de género es una cuestión de cada uno y no me compete, en este caso, de cada una. Las mujeres trans sufren, iba a decir una doble discriminación, en este caso será la enésima discriminación como persona trans, pero también porque transitan hacia un género
en el que estamos aún más discriminadas, aunque usted también lo niegue. ¿Qué nos va a traer la siguiente? ¿La derogación de la Ley de Igualdad? La derogación de la Ley de Violencia de Género. También niegan la violencia de género. Señora Alda, guarde silencio. ¿Verdad, señor Alda? Pues bueno, son indiscutibles las discriminaciones, las múltiples discriminaciones que sufren las personas trans. Indiscutibles. Y por una vez y con mucho esfuerzo se trajo a este Parlamento y se aprobó una ley que velaba por sus necesidades, por sus intereses, abordaba la discriminación en el ámbito laboral, implementaba políticas activas para la inserción de personas trans en el mercado de trabajo, fomentaba la igualdad de oportunidades, fomenta de hecho, y prohibía y prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en la identidad o expresión de género. Contra eso es contra lo que ustedes hoy se posicionan aquí. Pero es que esta ley no es un capricho. Esta ley es una necesidad para unas personas, me da igual el número, que son y deben ser consideradas en igualdad de derechos que todas y cada una de las demás personas que habitan. Es su prerrogativa mantener, ejercer su identidad. Por lo tanto, no le compete a usted ni usted es nadie para decir lo que pueden o no pueden ser. Esta ley garantiza también el derecho a una atención integral y específica para esas personas trans, incluyendo tratamientos hormonales, cirugías de reasignación, acompañamiento psicológico sin patologizar la identidad de género. Porque sí, a veces necesitan acompañamiento psicológico, porque esa discriminación que ustedes promueven la sufren día a día. Promueve una cultura inclusiva y adopta medidas de apoyo a iniciativas artísticas, culturales, recreativas y deportivas que consideren la diversidad, identidades y expresión de género. En definitiva, la Ley 2/2022 de La Rioja garantiza la igualdad y protección de las personas trans mediante medidas en educación, sanidad, empleo y derechos sociales, promoviendo su inclusión y evitando la discriminación. No sé si he hecho bien respondiendo a toda su sarta de incoherencias, de barbaridades y de delitos de odio que cometen cada vez que hablan de este tipo de cuestiones. Solo voy a terminar con una frase de Marc Ambroyer. Bueno, voy a terminar si me dejan, porque aún tengo tiempo, ¿verdad, señora presidenta? Vale. Pero voy a terminar con una frase, porque no se trata de estar más o menos tiempo, sino de ver si algo les entra en su sesera. Una frase de Marc Ambroyer que dijo en este Parlamento: las mujeres trans no somos un peligro, estamos en peligro. Protejamos a las personas que están siendo amenazadas día a día. Hagamos lo contrario de lo que defiende Vox cotidianamente en este Parlamento.